Hay algo que está ocurriendo en tu vida en este momento, y probablemente todavía no puedes explicarlo por completo. No se trata de un único acontecimiento, sino de una sensación difícil de nombrar, como si la vida que conocías comenzara lentamente a quedar atrás, mientras algo nuevo intenta abrirse paso, aunque todavía no puedas verlo con claridad ni entender hacia dónde te está llevando. Tal vez lo sientes al despertar, cuando durante unos segundos percibes que ya no eres exactamente la misma persona de hace algunos meses. Quizá observas tu rutina, tus relaciones, o incluso tus propios pensamientos, y aparece una pregunta silenciosa. ¿Realmente quiero continuar así? Puede que todavía no sepas que deseas cambiar, pero permanecer exactamente igual ya no parece posible. Para algunas personas esta transformación se manifiesta como cansancio, mientras que otras la sienten como impaciencia, necesidad de silencio o una extraña sensación de desconexión. También pueden aparecer sueños intensos, recuerdos del pasado, relaciones que comienzan a incomodar y deseos que antes parecían importantes, pero que de repente pierden buena parte del significado que tenían. Y existe algo todavía más difícil de explicar. Muchas personas sienten que el tiempo parece moverse de otra manera, como si 2026 estuviera pasando demasiado rápido y cada mes representara una etapa de algo mucho mayor. Es como avanzar hacia un punto que la conciencia reconoce antes que la mente, generando la sensación de que algo importante se aproxima, aunque todavía no sepamos darle un nombre. Si has sentido algo parecido, quiero que escuches con atención, porque quizá no estás esperando que el cambio comience. Es posible que el cambio ya haya comenzado y que muchas de las experiencias que hoy parecen confusas, incómodas o contradictorias formen parte de una transición que continuará desarrollándose durante los meses que todavía nos separan de 2027. No quiero que interpretes estas palabras desde el miedo, ni que imagines inmediatamente catástrofes o acontecimientos inevitables. No estamos hablando de una fecha mágica en la que todo desaparecerá para ser reemplazado de repente. Estamos hablando de un umbral, de un periodo en el que aquello que llevaba mucho tiempo acumulándose finalmente comienza a manifestarse. Los grandes cambios casi nunca comienzan cuando podemos verlos. Una relación puede terminar emocionalmente mucho antes de que alguien diga adiós, y una persona puede cambiar por dentro mucho antes de abandonar un trabajo, una ciudad o una forma de vivir. Una nueva etapa empieza a construirse en silencio, cuando todavía no existe ninguna evidencia exterior capaz de demostrar que algo realmente está sucediendo. Eso es precisamente lo que muchas personas pueden estar experimentando ahora, la parte invisible de la transformación. Por eso es posible sentir movimiento incluso cuando externamente todo parece permanecer igual. Puedes notar que determinadas conversaciones dejaron de interesarte, que algunos lugares se sienten diferentes, o que ciertas personas ya no generan la misma sensación que antes. Quizá tu cuerpo también esté pidiendo más descanso, silencio y espacio. No necesariamente porque haya algo malo en ti, sino porque una determinada versión de tu vida puede estar acercándose a su límite. Antes de 2027, muchas cosas que hoy parecen incomprensibles podrían comenzar a mostrar su sentido, y quizá entonces entiendas por qué ciertos movimientos tuvieron que empezar mucho antes. Quiero que pienses por un momento en cómo comenzó este año para ti. No pienses solamente en acontecimientos, sino en la persona que eras. ¿Qué preocupaciones dominaban tu mente? ¿Qué deseabas conseguir? ¿Qué personas tenían un lugar central en tu vida? Ahora observa quién eres hoy y presta atención a las diferencias, incluso a aquellas que parecen demasiado pequeñas para tener importancia. Tal vez una idea que antes aceptabas sin cuestionar ya no te convenza. Una relación que defendías puede haberte obligado a hacer preguntas, mientras que una ambición que parecía enorme quizá haya perdido parte de su brillo. También puede haber aparecido un deseo nuevo, una necesidad de comenzar algo, cambiar de dirección o expresar una verdad que llevabas demasiado tiempo evitando. Esa es una de las primeras señales de que un proceso de transformación ya está activo. Porque antes de que cambie la realidad, suele cambiar nuestra tolerancia hacia la realidad anterior. Podemos permanecer durante años dentro de situaciones que ya no nos representan, adaptándonos y sobreviviendo, hasta que llega un momento en el que continuar de la misma manera comienza a exigir demasiado. Ese momento no siempre llega acompañado de una explosión. A veces aparece simplemente como una certeza tranquila que dice, ya no puedo continuar siendo esta persona.
Cuando esa sensación surge, incluso si nunca la pronuncias en voz alta, algo ya se ha movido dentro de ti y empieza a modificar la manera en la que observas todo aquello que forma parte de tu vida. Quiero que recuerdes esto durante todo el mensaje. Lo que puede cambiar antes de 2027 no necesariamente aparecerá primero en el mundo exterior. En muchos casos, comenzará dentro de las personas y solo después, la realidad externa empezará a reorganizarse alrededor de esa transformación. Esa etapa puede sentirse extraña porque estamos acostumbrados a imaginar que primero sucede algo y después cambiamos. Sin embargo, muchas veces ocurre exactamente al contrario. Primero cambia tu forma de pensar, sentir y observar, y después empiezas a notar que aquello que antes encajaba perfectamente contigo ya no consigue hacerlo. Una relación, un ambiente, una costumbre o una forma de vivir pueden seguir existiendo exactamente como antes, pero tú ya no los experimentas de la misma manera. Una de las primeras manifestaciones de este proceso puede ser un cansancio que no siempre es físico. Es el agotamiento de repetir las mismas conversaciones, mantener los mismos conflictos, intentar convencer a quienes no quieren comprenderte y sostener vínculos únicamente porque llevan muchos años existiendo. También puede ser el cansancio de perseguir objetivos que una parte de ti ya no desea realmente. Hay momentos en los que dormir más no resuelve completamente ese agotamiento, porque aquello que necesita descansar no es solamente el cuerpo. Puede ser una identidad que lleva demasiado tiempo intentando sostener una vida que ya cumplió su función. Entonces empiezas a buscar más silencio y descubres que determinados ambientes o conversaciones consumen una energía que antes entregabas sin cuestionarlo. Esto puede confundirte y hacerte pensar que te estás volviendo distante o que estás perdiendo interés por la vida. Sin embargo, desde una mirada espiritual, determinados periodos de retiro también pueden representar la necesidad de disminuir el ruido exterior para escuchar lo que lleva mucho tiempo intentando hablar dentro de ti. Cuanto más importante es el cambio, más difícil resulta ignorar esa voz. Durante los meses que nos separan de 2027, muchas personas pueden experimentar una necesidad creciente de simplificar. Menos ruido, menos relaciones vacías, menos obligaciones creadas únicamente para satisfacer expectativas ajenas y menos necesidad de demostrar algo constantemente. Al mismo tiempo, puede crecer el deseo de encontrar paz, verdad, significado y una forma de vivir más coherente. Si algo de esto ya está ocurriendo contigo, no significa que tengas que tomar decisiones impulsivas ni abandonar todo de un día para otro. Lo importante es observar, porque el cuerpo y las emociones muchas veces perciben el final de una etapa antes de que la mente esté preparada para aceptarlo. Escuchar no significa obedecer cada impulso, sino reconocer que algo necesita ser comprendido. Existe otra señal importante, y es la sensación de desorden. Hay personas que sienten que justamente cuando intentan organizar sus vidas, todo empieza a moverse. Planes que parecían seguros cambian. Algunas personas se comportan de manera inesperada. Oportunidades desaparecen y otras aparecen sin aviso. Aquello que ofrecía estabilidad puede dejar de sentirse tan estable como antes. Esto produce miedo porque todos buscamos cierto nivel de seguridad. Queremos saber qué ocurrirá, dónde estaremos y si nuestras decisiones conducirán al resultado esperado. Sin embargo, existen etapas en las que la vida no ofrece claridad inmediata, sino movimiento. Y ese movimiento puede parecer caótico antes de revelar la nueva dirección hacia la que estaba llevando todo. Imagina una habitación que permaneció igual durante muchos años. Si quieres transformarla por completo, primero tendrás que mover muebles, abrir cajones, retirar objetos y crear un desorden temporal. Durante un momento puede parecer que todo está peor, pero la habitación no está siendo destruida. Está atravesando una reorganización necesaria para poder asumir una nueva forma. Algo parecido puede ocurrir en la vida. Determinadas cosas parecen perder su lugar porque necesitas espacio para algo que todavía no llegó. El problema aparece cuando, al no comprender esa transición, intentamos desesperadamente reconstruir exactamente lo que se estaba desmontando y volvemos a relaciones, hábitos o estructuras conocidas solamente porque el vacío resulta demasiado incómodo. Entonces descubrimos algo curioso. Aunque el pasado todavía esté disponible, ya no conseguimos regresar completamente,
porque la persona que intenta volver no es exactamente la misma que salió de allí. Esta es una experiencia muy característica de los procesos profundos de transformación. El pasado continúa existiendo, pero deja de sentirse como un lugar al que realmente pertenecemos. Antes de 2027, muchas personas pueden experimentar esta sensación sin que necesariamente ocurra un acontecimiento extraordinario. La transformación estará en la manera en la que se relacionan con aquello que ya existe. Lo que antes parecía suficiente puede dejar de serlo, mientras aspectos simples de la vida comienzan a adquirir un valor que antes pasaba completamente desapercibido. Las relaciones también pueden convertirse en uno de los principales escenarios de esta transición. Por eso conviene observarlas durante los próximos meses, no para decidir quién está despierto y quién no, sino para percibir qué vínculos continúan teniendo vida. Cuando una persona cambia profundamente, las relaciones alrededor de ella inevitablemente empiezan a mostrar si pueden acompañar esa nueva versión. Algunas relaciones se fortalecen. Puedes empezar a hablar con alguien sobre temas que antes evitaban, descubrir una intimidad nueva o comprender que una persona cercana también estaba atravesando su propia transformación en silencio. En otros casos ocurre lo contrario, y conversaciones que parecían normales comienzan a agotarte, mientras determinados comportamientos dejan de parecer aceptables. Cuando esto ocurre, aparece una pregunta inevitable. ¿Tengo que alejarme? No siempre. A veces lo que necesita terminar no es la relación, sino la forma en la que tú existías dentro de ella. Tal vez tengas que aprender a decir no, dejar de explicar cada decisión o permitir que alguien se decepcione porque, finalmente, has dejado de cargar responsabilidades que nunca fueron verdaderamente tuyas. Cuando cambias tu manera de posicionarte, algunas relaciones encuentran una nueva forma y otras comienzan a alejarse. Antes de 2027, pueden producirse encuentros importantes y también despedidas inesperadas. Algunas personas llegarán en momentos extraños, mientras otras que parecían permanentes podrían desaparecer poco a poco sin que necesariamente exista una gran discusión. Esto puede doler porque no toda despedida ocurre por falta de amor. A veces existe afecto y, aún así, los caminos dejan de avanzar en la misma dirección. Una de las grandes lecciones de cualquier cambio consiste en comprender que amar a alguien no significa obligatoriamente llevarlo contigo para siempre. Algunas personas pertenecen profundamente a una etapa y no necesariamente a la siguiente. Las enseñanzas que muchas personas relacionan con los mensajes pleyadianos hablan precisamente de periodos de reconfiguración en los que determinados vínculos cambian, porque también cambia aquello con lo que cada persona se siente en resonancia. No necesitamos convertir esta idea en una regla absoluta, pero puede servir como una imagen poderosa para comprender por qué algunas conexiones se transforman. Existe también una experiencia relacionada con los sueños. No todos los sueños son mensajes, ni necesitamos convertir cada imagen nocturna en una predicción, pero hay momentos en los que pueden adquirir una intensidad diferente. Algunas personas despiertan recordando lugares, rostros, conversaciones o emociones con una claridad inusual, como si aquello vivido durante la noche hubiera dejado una impresión más profunda. A veces aparece alguien que ya no forma parte de tu vida, o incluso una persona que falleció. En otras ocasiones surgen lugares desconocidos, situaciones simbólicas o simplemente una emoción que permanece contigo durante horas. Muchas tradiciones espirituales relacionan los periodos de transición con una mayor atención al mundo de los sueños, porque durante el descanso disminuye parte del ruido consciente. No necesitas convertirte en especialista en símbolos para prestar atención. Puedes observar si existe un tema que se repite, una persona que vuelve constantemente o una sensación particular que aparece al despertar. En ocasiones, el aspecto más importante del sueño no es exactamente aquello que viste, sino cómo te sentiste y qué parte de tu vida parece estar relacionada con esa emoción. Durante estos meses, observar tus sueños puede servir como una herramienta de autoconocimiento. No necesitas tomarlos como órdenes, ni como profecías exactas. Basta con permitir que hagan preguntas. Quizá una imagen recurrente esté mostrando una preocupación que evitas durante el día, un deseo que todavía no reconoces o una etapa del pasado que necesita ser integrada de otra manera. También puede cambiar nuestra percepción del tiempo. Muchas personas sienten que los días pasan demasiado rápido,
y que los meses terminan apenas después de comenzar. Al mismo tiempo, acontecimientos ocurridos hace años pueden sentirse cercanos, mientras experiencias recientes parecen pertenecer a una versión completamente distinta de nuestra vida. Cuando cambia nuestra identidad, también cambia la forma en la que interpretamos el pasado. Recuerdos que antes tenían un significado adquieren otro. Decisiones consideradas errores comienzan a parecer necesarias, y personas a las que culpábamos pueden ser observadas desde una perspectiva diferente. No porque todo lo ocurrido haya sido bueno, sino porque ahora existe una distancia que antes no teníamos. Tal vez una de las transformaciones más profundas antes de 2027 sea comprender acontecimientos de 2024, 2025 y de los primeros meses de 2026 que parecían no tener sentido mientras estaban ocurriendo. Hay piezas que necesitan distancia para formar una imagen. Cuando estamos dentro de una pérdida, una separación o una frustración, normalmente solo conseguimos ver el dolor inmediato. Después de caminar durante suficiente tiempo, podemos mirar hacia atrás y descubrir que aquel acontecimiento modificó una dirección, obligó a desarrollar una capacidad o abrió un camino que nunca habríamos considerado. Eso no significa que todo sufrimiento fuera necesario, sino que nuestra comprensión sobre lo vivido puede continuar transformándose mucho después de que el acontecimiento haya terminado. Si el último año fue difícil para ti, quizá hayas pensado que estabas perdiendo tiempo. Tal vez observaste otras vidas y sentiste que todos avanzaban, mientras tú intentabas simplemente mantenerte de pie. Viste proyectos crecer, relaciones comenzar y personas alcanzar objetivos, mientras tu proceso parecía invisible y empezaste a preguntarte por qué tú todavía seguías en el mismo lugar. Pero existen procesos que no pueden ser observados desde afuera. Una semilla enterrada parece inmóvil para quien solo mira la superficie, aunque por dentro esté rompiéndose y construyendo raíces. De la misma manera, algunos periodos no muestran resultados visibles porque el movimiento principal ocurre en una parte interna que nadie más consigue ver. Quizá parte de 2026 haya sido un periodo de raíces para muchas personas. Una etapa en la que parecía que nada crecía porque el crecimiento todavía estaba sucediendo debajo de la superficie. Antes de 2027, algunas de esas raíces pueden empezar a mostrar resultados, pero será necesario dejar de medir tu proceso utilizando el calendario de personas que viven circunstancias completamente diferentes. Existe algo peligroso en creer que deberías estar en determinado lugar simplemente porque tienes determinada edad. Algunas personas encuentran una nueva dirección muy temprano y otras mucho después. La pregunta realmente importante no es si llegaste tarde, sino si estás prestando atención cuando aparece una oportunidad verdadera de cambiar la forma en la que estás viviendo. Muchas personas sienten una urgencia creciente, como si ya no quisieran perder más años funcionando en piloto automático. Esa sensación puede ser útil si no la conviertes en ansiedad. La ansiedad exige resolver toda la vida inmediatamente, mientras la atención pregunta cuál es el próximo paso verdadero. Casi nunca necesitas ver los próximos 10 años. Normalmente necesitas reconocer el siguiente movimiento posible. Esto nos lleva a una palabra que aparece constantemente en estos procesos: propósito. Cuando alguien escucha que debe encontrar su propósito, puede imaginar una misión extraordinaria, pública y gigantesca. Sin embargo, el propósito también puede ser mucho más íntimo y estar relacionado con la manera en la que eliges vivir, cuidar, crear, trabajar, enseñar o romper patrones que llevan generaciones repitiéndose. Hay personas cuya influencia nunca será vista por millones, pero cambiará profundamente la vida de quienes están cerca. Nunca sabemos dónde termina el impacto de una presencia auténtica. Antes de 2027, muchos pueden sentir una necesidad más fuerte de alinear aquello que hacen diariamente con lo que realmente consideran importante. Eso puede provocar decisiones grandes, pero también movimientos discretos. Tal vez no abandones inmediatamente tu trabajo, pero comiences un proyecto paralelo. Quizá no cambies de ciudad, pero transformes tu rutina. Puede que no termines una relación, pero tengas finalmente una conversación que llevabas años evitando. Las transformaciones duraderas suelen comenzar mucho antes de volverse visibles. Hay personas que sienten una especie de llamado que todavía no consiguen explicar. Saben que quieren hacer algo diferente, contribuir de otra manera o recuperar una parte de sí mismas que quedó olvidada. No necesitan conocer ahora la forma final de ese propósito.
A veces la misión no aparece como una respuesta completa, sino como una serie de pequeños impulsos que comienzan a señalar una dirección. También necesitamos hablar del dinero, porque resulta fácil hablar de propósito cuando todas las necesidades están cubiertas, pero esa no es la realidad de muchas personas. Existen deudas, facturas, responsabilidades y miedo a perder aquello que se construyó. Sería irresponsable afirmar que todos esos problemas desaparecen simplemente pensando diferente o intentando mantener una vibración elevada. La vida material existe y requiere decisiones concretas. El trabajo, la planificación y la responsabilidad importan, pero también importa observar desde qué estado interior tomamos esas decisiones. El miedo puede reducir nuestra percepción hasta hacernos creer que solo existen dos opciones, cuando quizá hay muchas más. También puede hacernos aceptar situaciones destructivas únicamente porque resultan conocidas. Durante una transición, ese miedo puede aumentar porque una parte de ti reconoce que necesita cambiar, mientras otra pregunta qué ocurrirá si todo sale mal. Ese conflicto no significa necesariamente que estés en el camino equivocado. Significa que estás enfrentando incertidumbre. Y una pregunta útil no es solamente qué podrías perder si cambias, sino también qué estás perdiendo cada día si nunca cambias. Permanecer también tiene un precio y en ocasiones ese precio se paga en años, energía, creatividad, relaciones y bienestar. Algunas personas pueden descubrir antes de 2027 que el mayor riesgo no estaba en cambiar, sino en continuar exactamente donde estaban. Esto no significa actuar impulsivamente, sino comenzar a construir alternativas de forma consciente y respetando la realidad concreta de cada situación. La abundancia, entendida desde una perspectiva espiritual, tampoco debería confundirse con esperar dinero sin actuar. Puede ser vista como una disposición interna a percibir posibilidades, aceptar ayuda, aprender y moverse cuando aparece una oportunidad. El miedo extremo contrae nuestra atención, mientras una mente un poco más estable consigue observar caminos que antes permanecían ocultos por la preocupación constante. Otra experiencia que puede aparecer son las sincronías. Piensas en alguien y esa persona te escribe. Escuchas la misma idea en lugares diferentes, o encuentras una frase justo cuando intentabas comprender algo. Desde una mirada racional, muchas de estas situaciones pueden ser coincidencias, mientras que desde una perspectiva espiritual, algunas personas prefieren utilizarlas como invitaciones a prestar atención. La diferencia importante está en no entregar tus decisiones a esas señales. Una coincidencia puede ser interesante, pero no necesita transformarse en una orden. Puede servir simplemente para formular una pregunta. ¿Qué está despertando esto dentro de mí? Una señal externa solo tiene verdadero valor cuando ayuda a generar comprensión, y no cuando reemplaza nuestra capacidad de pensar y elegir. Durante los próximos meses, presta atención especialmente a aquello que se repite. Puede ser un tipo de relación, un patrón económico, una forma de reaccionar o una creencia que aparece constantemente con distintos rostros. A veces creemos que vivimos problemas separados cuando en realidad estamos atravesando diferentes versiones de una misma lección que todavía no conseguimos reconocer. Cuando finalmente ves el patrón, recuperas algo importante: la posibilidad de elegir. Mientras no lo reconoces, reaccionas automáticamente y reproduces la misma dinámica. Cuando lo observas, puedes responder de otra manera, y una respuesta diferente puede interrumpir años de repetición. Antes de 2027, algunas personas podrían descubrir precisamente aquello que llevaban mucho tiempo repitiendo sin darse cuenta. La sensibilidad también puede aumentar. Determinados ambientes, noticias, conversaciones y conflictos empiezan a afectarte más profundamente. Puedes necesitar tiempo para recuperar tu centro después de convivir con algunas personas. Esto no significa que cada sensación deba interpretarse espiritualmente, especialmente cuando existe un problema físico o emocional que merece atención real. Sin embargo, a veces aquello que llamamos mayor sensibilidad es simplemente mayor conciencia. Antes soportabas determinadas situaciones sin observar lo que producían dentro de ti. Ahora empiezas a percibirlas. Ese reconocimiento puede resultar incómodo al principio, pero también permite establecer límites, elegir mejor tus ambientes y decidir cuánto de tu atención entregarás al caos exterior. Esto será especialmente importante porque vivimos rodeados de estímulos constantes. Noticias, redes sociales, opiniones, comparaciones y mensajes
compiten durante todo el día por nuestra atención. Si no decides conscientemente dónde colocarla, alguien más tomará esa decisión por ti. Y aquello que alimentas mentalmente termina ocupando una parte considerable de tu experiencia diaria. Tal vez una de las transformaciones importantes antes de 2027 sea reconocer qué cosas ya no merecen tanta energía. Imagina cuánto cambiaría tu vida si dejaras de revivir conversaciones terminadas, intentar convencer a quien decidió no comprenderte o compararte constantemente con personas cuya realidad solo conoces a través de fragmentos publicados en una pantalla. Parte de esa energía podría regresar a ti y ser utilizada para construir aquello que llevas tiempo diciendo que no tienes fuerza para construir. Esto también se relaciona con el pasado, porque durante los próximos meses, algunos recuerdos pueden regresar. No necesariamente para invitarte a volver, sino porque quizá ahora tienes la distancia necesaria para despedirte de ellos de una forma diferente. Puede aparecer nostalgia por una persona, una casa, una etapa o incluso por una versión antigua de ti. La nostalgia es compleja porque en ocasiones hace que extrañemos incluso aquello que nos hacía sufrir. No siempre extrañamos el lugar o la persona. Muchas veces extrañamos quiénes éramos en aquella época y las partes de nuestra identidad que quedaron ligadas a ella. Soltar el pasado significa aceptar que nunca volverás a ser exactamente aquella persona, y eso puede producir duelo incluso cuando la nueva vida resulte mejor. Transformación y duelo. Muchas veces caminan juntos porque para que algo nuevo ocupe más espacio, algo antiguo necesita perder centralidad. No tienes que odiar quién fuiste, ni sentir vergüenza por todo aquello que entonces no sabías. La persona que eras actuó con la conciencia, las necesidades y los recursos que tenía en aquel momento. Antes de 2027, quizá una de las reconciliaciones más importantes sea precisamente contigo. Puede que necesites perdonarte por haberte quedado demasiado tiempo, haber confiado en alguien, haber tenido miedo o haber tomado decisiones que hoy elegirías de una manera diferente. No puedes utilizar toda la conciencia que tienes ahora para condenar decisiones tomadas cuando todavía no poseías esa comprensión. Aprendiste y ahora puedes responder de otra manera. Esa diferencia es lo que convierte una experiencia en aprendizaje y evita que el pasado tenga que convertirse en una sentencia permanente sobre todo aquello que todavía puedes construir. Otra transformación puede aparecer en aquello que llamamos intuición, esa comprensión que surge antes de existir una explicación completa. A veces sientes que debes hablar con alguien, esperar, aceptar una oportunidad o alejarte de una situación. La intuición no es infalible y puede mezclarse con miedo o deseo. Por eso necesita espacio para ser observada con calma. Una diferencia útil es notar cómo cada voz se manifiesta. El miedo suele tener prisa, imaginar catástrofes y exigir certezas inmediatas, mientras que una intuición puede aparecer de manera mucho más sencilla. Cuanto más ruido existe en nuestra vida, más difícil resulta distinguir una señal interna serena de una reacción provocada por ansiedad o experiencias anteriores. Por eso el silencio tiene tanto valor en muchas tradiciones espirituales. No porque posea un poder mágico por sí mismo, sino porque cuando disminuyen las interferencias puedes escucharte mejor. Quizá esa sea una de las razones por las que tantas personas sienten necesidad de estar un poco más solas. No para aislarse del mundo, sino para recuperar una conexión que el exceso de estímulos había debilitado. Antes de 2027 puede aparecer una decisión importante para ti, y quizá incluso ya tengas una idea de cuál podría ser. No necesitas resolverla inmediatamente, pero vale la pena observar cuánto de tu indecisión viene realmente de no saber y cuánto viene de saber, pero sentir miedo de aceptar lo que sabes. Son situaciones diferentes y solo tú puedes reconocer cuál estás viviendo. También puede cambiar profundamente tu identidad. Durante gran parte de nuestra vida, construimos una imagen de nosotros mismos, utilizando palabras y expectativas de otras personas. Escuchamos que somos fuertes, débiles, responsables, difíciles, tímidos o problemáticos. Y poco a poco incorporamos esas definiciones hasta vivir intentando demostrarlas o luchando para probar que son falsas. Llega un momento en el que aparece una pregunta diferente. ¿Quién soy sin todas esas definiciones?
Esa pregunta puede resultar incómoda porque incluso una identidad dolorosa ofrece cierta seguridad. Cuando empiezas a soltarla, aparece un espacio en el que todavía no sabes quién serás, aunque ya sabes con bastante claridad quién no quieres continuar siendo. Ese periodo intermedio no necesita ser llenado inmediatamente con una nueva etiqueta. Puedes permitirte explorar, cambiar de opinión y descubrir nuevas partes de ti. Quizá una de las grandes transformaciones antes de 2027 esté relacionada con la historia que cuentas sobre quién eres, porque cuando esa historia cambia, también se modifican las decisiones que consideras posibles. Hay una diferencia enorme entre afirmar «yo siempre fui así» y reconocer «hasta ahora fui así». Las palabras no producen magia, pero revelan el marco desde el que interpretamos nuestras posibilidades. Si tu historia interna afirma que nunca puedes cambiar, puedes terminar rechazando oportunidades simplemente porque no combinan con la persona que aprendiste a creer que eras. Antes de 2027, puede aparecer algo que contradiga tu antigua identidad, y entonces tendrás que decidir si protegerás la historia conocida o permitirás descubrir una versión de ti que todavía no has experimentado. Quizá esa oportunidad llegue como un proyecto, una relación, un nuevo ambiente o simplemente una decisión que tu antigua versión jamás se habría permitido tomar. El cuerpo también forma parte de este proceso. Ha estado contigo durante cada etapa y ha atravesado noches sin dormir, preocupaciones, trabajo, alegrías y pérdidas. Por eso cualquier transformación profunda necesita incluir cuidado físico. Dormir, alimentarte, moverte, descansar y pedir ayuda cuando sea necesario forman parte de una vida consciente, tanto como cualquier práctica espiritual. Espiritualidad no significa ignorar el cuerpo, ni interpretar todo lo que sentimos como despertar. Cuando existe algo que afecta significativamente tu salud física o emocional, buscar cuidado profesional también es una forma de conciencia. El camino interior puede acompañar esa atención, pero no tiene que sustituirla. Estar presente también significa respetar la realidad concreta del organismo que sostiene tu experiencia. Hay personas intentando transformarse mientras están completamente agotadas. Quieren meditar más, trabajar más, comprender más y resolver todo rápidamente, cuando quizá aquello que necesitan no sea más esfuerzo, sino recuperación. Una mente exhausta interpreta muchas situaciones como amenazas, mientras un cuerpo descansado puede observar alternativas que antes parecían completamente invisibles. A medida que nos aproximamos al final de 2026, también puede aparecer una sensación de cierre. Quizás sientas necesidad de organizar espacios, donar objetos, resolver conversaciones o terminar asuntos pendientes. No porque exista una obligación espiritual, sino porque muchas veces los cambios internos empiezan a reflejarse en la manera en la que queremos organizar nuestro entorno. Cuando algo cambia dentro de nosotros, el exterior puede empezar a sentirse saturado. Surge la necesidad de crear espacio, y esa palabra es importante porque resulta difícil recibir algo nuevo, cuando la vida está completamente ocupada por aquello que ya terminó, ya sea en forma de objetos, compromisos, pensamientos, relaciones o resentimientos que continúan consumiendo nuestra atención. A veces pedimos nuevas oportunidades mientras nuestro calendario está completamente lleno. Deseamos una nueva relación mientras emocionalmente seguimos conversando con alguien que se fue hace años y pedimos paz, al mismo tiempo que alimentamos diariamente aquello que nos irrita. También pedimos cambio, mientras intentamos conservar intacta cada estructura perteneciente a nuestra antigua manera de vivir. Entonces aparece una pregunta inevitable. Si algo nuevo llegara, ¿dónde podría entrar? Antes de 2027, una de las tareas más importantes puede ser precisamente crear espacio sin exigir saber inmediatamente qué lo ocupará. Primero, retiramos aquello que ya no tiene sentido, y solamente después comenzamos a reconocer con mayor claridad qué merece ocupar ese lugar. Quiero que comprendas algo importante sobre 2027. No debemos imaginar el 1 de enero como una puerta mágica. El calendario es una herramienta humana, y las transformaciones no esperan la medianoche para comenzar. Cuando hablamos de aquello que puede ocurrir antes de 2027, también estamos utilizando el final de este año como símbolo de cierre y transición. La recta final de un ciclo puede servir para observar conscientemente aquello que estás cargando
y decidir qué merece acompañarte. Es perfectamente posible entrar en un nuevo año repitiendo exactamente los mismos patrones, pero también puedes utilizar este periodo como una frontera simbólica para comenzar a reconocer qué cosas continúan y cuáles definitivamente necesitan terminar. Imagina llegar a diciembre sin depender únicamente de las tradicionales promesas de Año Nuevo. Imagina saber que la persona que deseas ser en 2027 comenzó a construirse meses antes, a través de decisiones tomadas durante agosto, septiembre, octubre y noviembre. Entonces dejas de esperar que 2027 te transforme y empiezas a preparar conscientemente la forma en la que deseas llegar hasta allí. Cuando haces esto, el futuro deja de ser solamente algo que te sucede y se convierte también en algo en cuya construcción participas. No puedes controlar todos los acontecimientos, pero tus decisiones influyen en los caminos disponibles. Esa es una manera mucho más poderosa de relacionarse con una transición que simplemente sentarse a esperar una señal extraordinaria. Otra experiencia que puede intensificarse durante estos meses es la necesidad de reconocer verdades que antes conseguías ignorar. Puede ser algo relacionado con una relación, un trabajo, una costumbre o una parte de tu propia personalidad. La verdad no siempre aparece de manera dramática. Algunas veces lleva años tocando silenciosamente la puerta mientras encontramos motivos para no escucharla. Pero llega un momento en el que ya no es posible volver a no saber. Una conversación, una experiencia o una frase pueden iluminar de repente una situación que llevaba mucho tiempo confusa. No significa que inmediatamente sabrás qué hacer, pero quizá comprenderás con claridad qué ya no puedes continuar haciendo, y esa diferencia puede convertirse en un punto de transformación. La claridad también puede doler, pero tiene una cualidad liberadora porque la confusión consume una cantidad enorme de energía. Cuando finalmente reconoces una verdad, incluso si resulta difícil, puedes empezar a tomar decisiones basadas en la realidad y no solamente en aquello que deseabas que fuera verdad. Antes de 2027, algunas personas pueden vivir uno de esos momentos de reconocimiento. La relación con la soledad también puede cambiar. Los seres humanos necesitamos vínculos y comunidad, pero existe una diferencia entre sentirse abandonado y aprender a estar contigo mismo. Cuando no soportas tu propia compañía, puedes terminar aceptando cualquier presencia simplemente para evitar ese encuentro interior y entregar tu paz como precio para no sentir vacío. Durante los próximos meses, quizá descubras una forma diferente de estar solo. Caminar sin distracciones, tomar un café sin mirar constantemente el teléfono, leer, pensar o simplemente permanecer en silencio pueden convertirse en espacios de reconexión. Cuando dejas de huir permanentemente de tu propia compañía, también cambian tus criterios para elegir quién merece compartirla. Ya no necesitas a alguien solamente para llenar un espacio y puedes empezar a valorar relaciones que realmente añaden vida. Esto modifica amistades, vínculos familiares y relaciones amorosas, porque el afecto deja de estar guiado únicamente por necesidad. Aprender a estar contigo no significa renunciar a los demás, sino dejar de utilizar a los demás como única forma de escapar de ti mismo. Muchas enseñanzas espirituales describen procesos parecidos utilizando la imagen de un cambio de frecuencia. Sin necesidad de entender esa palabra como una medida física literal, podemos utilizarla para hablar de estados de conciencia. Existen días en los que el miedo dirige nuestras decisiones y otros en los que, enfrentando circunstancias similares, conseguimos observar antes de reaccionar. Quizá una parte importante del cambio antes de 2027 sea menos espectacular de lo que algunas personas imaginan. Tal vez no exista un único acontecimiento capaz de modificarlo todo, sino millones de personas tomando decisiones diferentes dentro de sus propias vidas, dejando de repetir determinados patrones, estableciendo límites y buscando maneras más conscientes de vivir. El cambio colectivo siempre está compuesto por cambios individuales. Cada persona que deja de repetir inconscientemente una dinámica, modifica también aquello que transmite a quienes viven a su alrededor. Una familia que empieza a hablar sobre lo que durante años fue ocultado, o alguien que aprende a no descargar su dolor sobre los demás también está transformando algo profundamente importante. Eso puede ser una forma de despertar mucho más profunda que cualquier experiencia extraordinaria. No se trata solamente de visiones, señales o conceptos espirituales, sino de aquello que haces con la conciencia que desarrollas. Si una comprensión no modifica la manera en la que tratas a los demás, tomas decisiones o cuidas de ti,
quizá todavía no se haya convertido completamente en transformación. Otra señal puede ser una necesidad creciente de crear. Puede manifestarse como ganas de escribir, aprender, emprender, construir o desarrollar una habilidad que durante años quedó guardada bajo la frase algún día. Ese algún día comienza a incomodar cuando comprendes que postergar constantemente también es una elección y que el tiempo disponible para esta vida no es infinito. No necesitas realizar todos tus sueños inmediatamente, pero quizá exista algo que merece finalmente un poco de tiempo. Un proyecto que vuelve constantemente a tu mente puede no exigir que abandones toda tu vida, sino simplemente que comiences. 30 minutos al día parecen poco hasta que se repiten durante meses y empiezan a construir algo que antes solo existía como idea. Nunca sabemos hasta dónde puede crecer aquello que comienza de manera pequeña. Los proyectos grandes también tuvieron una primera hora, una primera página o una primera conversación. Antes de 2027, quizá una de tus transformaciones más significativas comience con un movimiento tan discreto que nadie más lo perciba, pero que para ti represente la primera evidencia real de que finalmente empezaste a avanzar. Quiero hablar especialmente con quienes sienten que perdieron años. Incluso los periodos difíciles dejaron información. Te mostraron lo que no deseas repetir. Revelaron heridas, límites, patrones y capacidades que quizá no conocías. Esto no significa romantizar el sufrimiento, pero una vez que algo ocurrió, puedes decidir qué hacer con aquello que aprendiste. Tal vez antes de 2027, dejes de preguntar únicamente por qué determinadas cosas te ocurrieron y empieces a preguntarte qué harás ahora con lo que sabes. Esa pregunta cambia la posición desde la que observas tu historia porque te devuelve al presente y a aquello sobre lo que todavía tienes capacidad de elección, en lugar de mantener toda tu energía intentando modificar algo que ya terminó. Muchas personas también esperan una señal definitiva antes de actuar. Quieren una certeza tan fuerte que elimine cualquier posibilidad de error, pero las grandes decisiones de la vida raramente vienen acompañadas de garantías completas. A veces el camino se revela mientras avanzamos. Damos un paso, recibimos información, corregimos, aprendemos y solamente entonces conseguimos ver el siguiente. La vida no siempre entrega un mapa completo. La incertidumbre nos obliga a desarrollar flexibilidad y confianza, no necesariamente la confianza de que nada difícil ocurrirá, sino la certeza de que podremos responder incluso cuando las cosas no salgan exactamente como imaginábamos. Esa forma de confianza puede ser mucho más poderosa que intentar controlar cada detalle del futuro. Otra señal aparece cuando empiezas a cansarte de tus propias repeticiones. Un día escuchas tus excusas y ya sabes lo que dirás antes de terminar la frase. Que ahora no puedes, que no tienes tiempo, que comenzarás cuando haya dinero o cuando te sientas preparado. Algunas dificultades pueden ser reales, pero surge una nueva pregunta. ¿Qué sí puedo hacer con lo que tengo ahora? Ese cambio parece pequeño, pero modifica la dirección de tu atención. Tal vez no puedas abandonar un trabajo, pero puedes aprender una habilidad. Quizá no puedas resolver una relación entera, pero puedes iniciar una conversación honesta. No puedes transformar toda una vida en un día, pero sí puedes dejar de alimentar una parte del patrón que llevaba demasiado tiempo repitiéndose. Antes de 2027, no necesitas convertirte de repente en una persona completamente diferente. Necesitas comenzar a caminar de manera coherente con la persona que deseas ser y permitir que pequeños movimientos acumulen distancia. Cuando varias decisiones empiezan a apuntar en la misma dirección, aquello que parecía insignificante puede modificar completamente un camino. Durante ese proceso, algunas cosas que deseas quizá no lleguen y esto puede parecer contradictorio. Sin embargo, no toda puerta cerrada representa castigo. Existen oportunidades que no ocurrieron y que años después comprendemos de otra forma. Relaciones cuyo final modificó nuestro camino y planes que fracasaron obligándonos a considerar posibilidades que jamás habríamos contemplado. Esto no significa que toda frustración esconda automáticamente algo mejor. Significa que todavía no conoces el significado final de un acontecimiento mientras permaneces dentro de él. Por eso es importante no convertir un capítulo difícil en la conclusión completa de tu historia. Si estás atravesando una pérdida, puedes vivirla sin necesidad de transformarla inmediatamente en una lección espiritual. Puede regresar también algo que pensabas completamente cerrado. Una idea, una persona,
un sueño o incluso una oportunidad parecida a otra del pasado pueden aparecer nuevamente. En ocasiones la vida repite escenarios no para obligarnos a vivir la misma historia, sino para mostrar si nosotros responderemos de la misma manera o si algo realmente cambió. Imagina que alguien regresa y la versión anterior de ti habría reaccionado inmediatamente, mientras ahora consigues detenerte y observar. O aparece una situación que antes te hacía perder el control y descubres que puedes responder de otra manera. Esos momentos permiten reconocer crecimiento porque cambiar no significa que el desafío nunca vuelva, sino que ya no encuentra exactamente a la misma persona. Presta atención a estas repeticiones durante los meses que anteceden a 2027. Puede haber situaciones conocidas que parezcan exámenes antiguos, y en lugar de interpretarlas automáticamente como retroceso, quizá puedas observarlas como oportunidades para cerrar un ciclo de una manera diferente. Algunas veces cerrar significa simplemente no volver a perderte dentro de la misma dinámica. También existe una lección relacionada con recibir. Muchas personas aprendieron a trabajar, ayudar, cuidar y resolver, pero sienten incomodidad cuando llega el momento de aceptar ayuda, reconocimiento, amor, descanso u oportunidades. Entonces aparece una sensación de culpa, como si aceptar algo bueno sin sufrir primero por ello fuera peligroso o estuviera de alguna manera prohibido. Antes de 2027, quizá tengas que aprender no solamente a perseguir aquello que deseas, sino también a permitir que permanezca cuando finalmente aparece. Una relación sana puede resultar extraña para quien se acostumbró al caos. La estabilidad puede parecer sospechosa para quien vivió siempre en urgencia, y descansar puede generar culpa en alguien que aprendió a medir su valor únicamente por productividad. Por eso recibir también es un aprendizaje. Puedes preguntarte qué ocurriría si mañana apareciera exactamente aquello que dices querer. ¿Serías capaz de aceptarlo o comenzarías inmediatamente a buscar motivos para creer que no durará? Algunas transformaciones no requieren luchar más, sino dejar de sabotear aquello que finalmente está intentando entrar en nuestra vida. Pero quiero dejar algo muy claro. Decir que todo cambiará antes de 2027 no significa sentarse y esperar que el universo reorganice mágicamente cada problema. La transformación interior y la acción concreta pueden caminar juntas. Si sabes que necesitas aprender algo, comienza. Si tienes que organizar tus finanzas, hazlo. Si necesitas descanso, cuídate. Si existe una conversación pendiente, prepárate. Lo espiritual no está separado de lo cotidiano. Se manifiesta en la manera en la que tratas a las personas, utilizas tu tiempo, cuidas aquello que amas y respondes cuando aparece el miedo. Muchas personas esperan señales gigantescas, mientras su vida ya está hablando de formas mucho más simples, a través de una decisión pendiente, una conversación evitada o una idea que continúa regresando. Quizá la puerta que esperas ya está frente a ti, pero no se parece a aquello que imaginabas. Puede presentarse como una oportunidad discreta o como una decisión incómoda. Puede no traer ninguna certeza extraordinaria y exigir solamente que prestes atención. Los cambios que modifican profundamente una vida no siempre parecen importantes en el instante en el que comienzan. Existe una sensación que muchas personas describen antes de grandes transiciones, la certeza silenciosa de que su vida no permanecerá exactamente igual. Puede aparecer durante un día completamente común, mientras trabajas, caminas o haces algo cotidiano. Durante unos segundos sientes claramente que algo está cambiando, y después la rutina continúa, pero esa percepción permanece guardada. Si esto ya te ocurrió, no necesitas convertirlo inmediatamente en una profecía. Puede no estar anunciando un acontecimiento externo concreto, sino mostrando que internamente ya cruzaste un límite. Aunque continúes realizando las mismas actividades, la antigua estructura puede haber perdido su sensación de permanencia, y cuando eso ocurre, tarde o temprano empezamos a buscar una nueva forma. En todo cambio profundo existe un punto en el que regresar comienza a exigir más energía que avanzar, porque para volver, tendrías que fingir que no aprendiste, que no viste y que no sentiste determinadas cosas. Algunas personas pueden estar exactamente allí ahora, descubriendo que permanecer iguales empieza a doler más que enfrentar la incertidumbre de cambiar. Si ese es tu caso, no necesitas resolverlo todo hoy. Reconocer dónde estás ya es importante.
La transformación comienza cuando dejamos de pelear contra la realidad de nuestro proceso y admitimos que algo necesita moverse. Esa aceptación no determina inmediatamente cuál será el resultado, pero permite dejar de gastar energía intentando convencerte de que nada está sucediendo. Ahora quiero que imagines el último día de 2026. No necesitas visualizar una casa diferente, más dinero o una relación perfecta. Piensa solamente en ti y pregúntate qué te gustaría haber dejado atrás, qué conversación quisieras haber tenido, qué miedo te gustaría haber enfrentado y qué proyecto desearías haber comenzado durante los meses que todavía tenemos por delante. Imagina entrar en 2027 sabiendo que no hiciste todo perfectamente, pero que finalmente comenzaste a moverte. Tal vez esa sea la verdadera puerta. No necesitas llegar con todas las respuestas, ni convertido en una versión idealizada de ti mismo. Puede ser suficiente llegar más presente, consciente de tus elecciones y dispuesto a continuar aquello que ya comenzó a cambiar. Una pregunta verdadera puede transformar mucho más que una respuesta superficial. Puedes preguntarte si aquello que haces todavía te representa, si permaneces en determinados lugares por amor o por miedo. ¿Qué estás intentando demostrar? ¿Qué necesitas soltar y qué deseas construir? No tienes que responder inmediatamente. Algunas preguntas necesitan tiempo para mostrar todo lo que contienen. Antes de 2027 también puede cambiar tu definición de éxito. Quizá durante mucho tiempo significó ser admirado, tener más, mostrar resultados o demostrar que estabas bien, mientras ahora empieza a representar dormir en paz, tener tiempo, disfrutar de las personas que amas, trabajar sin destruirte y construir una vida que realmente se parezca a ti. Cuando cambia la definición de éxito, cambian también las decisiones. Si nunca defines conscientemente qué significa para ti, terminarás persiguiendo la definición de otra persona y puedes avanzar durante años en una dirección que nunca fue verdaderamente tuya. Algunas personas descubrirán durante estos meses que ya no desean continuar subiendo una escalera apoyada en la pared equivocada. Bajar algunos escalones puede parecer retroceso para quienes observan desde afuera, pero puede representar el comienzo de una dirección mucho más verdadera. No todo avance tiene la apariencia convencional de progreso. A veces avanzar significa reducir, renunciar, cambiar de dirección o comenzar nuevamente, recordando que nunca empezamos realmente de cero, porque llevamos todo lo aprendido. Otra transformación importante es la necesidad de autenticidad. Cada vez puede resultar más difícil fingir que estás bien cuando no lo estás. Aceptar situaciones solamente para evitar conflictos o vivir de acuerdo con expectativas familiares y sociales que nunca elegiste conscientemente. Cuando empiezas a reconocer tus propias necesidades, determinadas máscaras comienzan a sentirse demasiado pesadas. Autenticidad no significa revelar cada detalle de tu vida a todo el mundo. Puedes proteger tu intimidad y elegir cuándo hablar, pero interiormente dejas de mentirte. Reconoces cuando algo duele, cuando ya no deseas continuar, o cuando aquello que durante años llamaste suficiente dejó de serlo. Esa honestidad genera responsabilidad, porque después de reconocer una verdad, aparece la pregunta sobre qué harás con ella. No todas las personas comprenderán tus cambios. Algunas preferían la versión anterior de ti, especialmente si era alguien que siempre decía sí, estaba disponible o asumía responsabilidades que pertenecían a los demás. Cuando esa persona empieza a establecer límites, quienes se beneficiaban de la dinámica anterior pueden interpretarlo como egoísmo, distancia o una transformación difícil de aceptar. Quizá tengan razón en una cosa: estás diferente. Pero diferente no significa necesariamente peor. Lo importante es observar si ese cambio te conduce hacia más responsabilidad, verdad, respeto y compasión. Poner límites no significa dejar de amar, sino aprender a distinguir amor de abandono personal. Y esta comprensión puede transformar relaciones completas durante los próximos meses. También puede cambiar tu relación con el control. Existen cosas sobre las que tienes influencia, como tus elecciones, parte de tus hábitos, tus palabras y tu preparación, mientras otras están fuera de tu alcance. Intentar controlar permanentemente aquello que no depende de ti produce sufrimiento, pero abandonar aquello que sí puedes hacer genera una sensación profunda de impotencia. El equilibrio consiste en aprender la diferencia. Haces lo que te corresponde y después permites que la realidad también responda. Esto resulta difícil porque queremos garantías.
Pero la vida ofrece participación, no control absoluto. Quizá una de las grandes lecciones antes de 2027 sea aprender a actuar sin exigir conocer exactamente cómo terminará cada historia. Puede haber también momentos inesperados de paz. Incluso durante una etapa difícil, un instante sencillo puede silenciar todo durante algunos segundos. La luz entrando por una ventana, alguien que ríe, una canción o una caminata tranquila. Los problemas siguen existiendo, pero durante ese momento descubres que dentro de ti todavía existe un espacio capaz de respirar. Esos momentos muestran algo importante. Existe una parte de nuestra experiencia que no depende completamente de las circunstancias externas. Muchas tradiciones llaman presencia a esa capacidad de regresar al momento actual, no como alguien que jamás siente miedo, sino como una persona que aprende a no vivir permanentemente atrapada en el pasado o en futuros imaginados. Cuanto más consigues regresar al presente, menos poder tienen determinadas proyecciones, porque la mente puede sufrir hoy por acontecimientos que quizá nunca ocurran mañana. El presente nos devuelve al único lugar desde el que realmente podemos actuar. Tal vez por eso este periodo no necesita que sepas exactamente cómo será 2027. Necesita que reconozcas los pasos que aparecen antes. Todo lo que hemos hablado parece estar relacionado con el futuro, pero en realidad se construye ahora. 2027 todavía no existe en nuestra experiencia. Cada conversación, cada límite, cada descanso, cada comienzo y cada decisión tomada de una manera diferente forman parte de aquello que más tarde llamaremos transformación, incluso cuando en este momento parezcan acciones demasiado pequeñas para tener importancia. Por eso, cuando digo que todo puede cambiar antes de 2027, no quiero que mires únicamente hacia afuera esperando un acontecimiento extraordinario. Observa también aquello que ya se está moviendo dentro de tu propia vida, las cosas que dejaron de encajar, aquello que insiste en comenzar, las personas que llegan, las que se alejan, y las preguntas que continúan regresando. Quizá las primeras señales ya estén frente a ti, y si sientes miedo al pensar en el cambio, recuerda que ya has cambiado muchas veces. No eres la misma persona que eras hace 10 años, ni siquiera la misma de hace algunos años. Has atravesado despedidas, aprendido cosas, reconstruido partes de tu vida y sobrevivido a etapas que alguna vez parecían permanentes. El cambio no es completamente nuevo para ti. Lo diferente ahora puede ser participar conscientemente en él, escuchar antes de que la vida tenga que obligarte y reconocer determinadas verdades antes de que una situación llegue al límite. Prepararte no significa vivir en estado de alerta, sino desarrollar presencia suficiente para percibir lo que está cambiando sin transformar cada señal en miedo. Existe una gran diferencia entre pensar que algo malo está por suceder y reconocer que algo está cambiando y deseas observarlo con claridad. El miedo puede transformar cualquier mensaje espiritual en una prisión, mientras la conciencia debería ampliar tu capacidad de elegir, cuidar de ti y responder de una manera más libre a aquello que realmente está ocurriendo. Antes de 2027 quizá también descubras que algunas respuestas que esperabas de otras personas nunca llegarán. Tal vez esperaste una disculpa, una explicación, un reconocimiento o que alguien finalmente comprendiera cuánto te lastimó. Puede que eso ocurra, pero también existe la posibilidad de que nunca suceda exactamente de la manera que imaginaste. Llega un momento en el que nuestra libertad no puede depender completamente de que otra persona desarrolle la conciencia necesaria para ofrecernos cierre. A veces necesitamos reconocer que no recibimos la explicación que deseábamos, pero sabemos lo que vivimos y podemos elegir no continuar entregando nuestro futuro a una situación que pertenece al pasado. Esto no significa que lo ocurrido no importe. Significa justamente que importa demasiado como para permitir que determine todos los años que todavía están por venir. Antes de 2027, algunas personas quizá necesiten retirar una parte de su futuro de las manos de experiencias antiguas y recuperar la posibilidad de construir algo que no esté definido únicamente por aquello que las lastimó. También puede surgir la necesidad de reconciliarte con tu propia voz. Quizá durante mucho tiempo pediste opiniones para cada decisión y terminabas más confundido después de escuchar a familiares, amigos, pareja e internet. El consejo puede ser valioso, pero existe un momento en el que necesitas asumir que algunas elecciones serán tuyas y también lo será la responsabilidad por ellas. Eso da miedo, pero también libera,
porque significa que puedes equivocarte, aprender y corregir. No necesitas construir toda tu vida intentando evitar que alguien piense que tomaste una decisión incorrecta. Esa necesidad de aprobación puede convertirse en una prisión invisible, y muchas personas pasan décadas organizando su vida alrededor de ella. Antes de 2027 quizá tengas la oportunidad de salir parcialmente de esa prisión y elegir algo, porque tiene sentido para ti, incluso si no parece perfecto para los demás. Las personas que realmente te aman pueden no comprender cada decisión, pero una relación saludable no exige controlar cada uno de tus pasos para poder continuar existiendo. Hay todavía una dimensión importante en este proceso: la gratitud, pero no como obligación ni como una forma de fingir que el dolor no existe. Hablamos de una gratitud más madura, capaz de reconocer lo que ya está presente al mismo tiempo que admites aquello que falta. Puedes desear más y continuar valorando lo que tienes ahora. También puedes estar triste y agradecer a alguien que permanece contigo, sentir incertidumbre y aún así observar una mañana tranquila. La vida puede contener emociones aparentemente opuestas al mismo tiempo. Quizá eso sea precisamente lo que muchas personas sienten ahora. Una parte está cansada y otra percibe que algo nuevo quiere comenzar. Una tiene miedo, mientras otra siente curiosidad. No necesitas eliminar ninguna de esas partes. Puedes observarlas y preguntarte cuál deseas que conduzca tus próximas decisiones. Ahí comienza una elección consciente. No se trata de eliminar completamente el miedo, sino de impedir que sea siempre la única voz responsable por determinar hacia dónde vas y qué posibilidades estarás dispuesto a considerar. Ahora vuelve a imaginar los últimos días de diciembre de 2026. Quizá al mirar hacia atrás comprendas que aquella persona que salió de tu vida estaba creando espacio, que determinado cansancio te obligó a disminuir el ritmo, que un miedo reveló dónde necesitabas construir seguridad y que un fracaso modificó tu dirección hacia algo que jamás habrías considerado. No todo estará resuelto y probablemente todavía existirán preguntas abiertas, pero algo puede haber cambiado profundamente. Tú. Cuando cambia nuestra manera de observar, también cambia la experiencia que tenemos del mismo mundo. Y quizá esta sea una de las ideas centrales de este mensaje. No necesitas que todo el planeta se transforme para que tu propia vida comience a sentirse completamente diferente. A veces basta con modificar el lugar interior desde el que estás viviendo. A partir de ahí tomas decisiones diferentes. Esas decisiones generan consecuencias, y las consecuencias abren nuevos caminos. Después de varios meses, un conjunto de pequeñas elecciones puede haber producido una vida muy distante de aquella que existía cuando el proceso comenzó. No subestimes la distancia que puedes recorrer con movimientos pequeños y consistentes. Hay algo que quizá ya empezó dentro de ti, porque si nada estuviera buscando una respuesta, probablemente estas palabras no producirían ningún reconocimiento. Existe una parte que observa, pregunta y siente que alguna transición se aproxima, incluso sin saber todavía cuál será su forma. No necesitas transformarte en alguien perfecto para atravesarla. Tampoco necesitas alcanzar un supuesto nivel espiritual, eliminar todos tus miedos o comprender cada señal. Puede ser suficiente aprender a escucharte un poco mejor, reconocer cuándo algo realmente terminó, identificar cuándo una nueva posibilidad está comenzando y pedir ayuda cuando la necesitas. También significa actuar cuando puedes, descansar cuando es necesario y dejar de interpretar toda pausa como fracaso, todo vacío como pérdida o todo retraso como señal de que estás en el camino equivocado. Algunas de las cosas que juzgaste durante 2026 quizá todavía no terminaron de mostrarte qué lugar tendrán en tu historia. Hay historias cuyo significado aparece solamente después de varios capítulos, y la tuya todavía se está escribiendo. Antes de 2027 puedes recibir respuestas, quizá no todas, pero suficientes para comprender determinadas puertas cerradas, reconocer quién realmente camina contigo y descubrir qué parte de ti ya no necesita continuar escondida. Cuando esas respuestas comiencen a aparecer, recuerda que la claridad no siempre llega haciendo ruido. Algunas veces simplemente descubres que algo que parecía extremadamente complicado durante meses se vuelve más sencillo. No necesariamente fácil, pero claro, sabes cuál es el próximo paso y ya no necesitas continuar gastando toda tu energía intentando discutir contigo mismo. Los finales de ciclo tienen un valor simbólico,
porque nos obligan a observar lo vivido, aquello que evitamos, lo que aprendimos y lo que deseamos llevar hacia adelante. Aunque todavía falten meses para terminar 2026, es posible que esa revisión ya haya comenzado dentro de muchas personas, y por eso determinadas memorias o preguntas estén apareciendo con más intensidad. Tal vez por eso algunas incomodidades ya no consiguen ser ignoradas. La revisión puede comenzar mucho antes del calendario, y aquello que hagas con ella influirá en la forma en la que llegarás al próximo año. No esperes necesariamente a diciembre para empezar a vivir de acuerdo con la persona que deseas ser. Puede existir algo pequeño y verdadero que puedas hacer ahora. Tal vez sea descansar, iniciar una conversación, caminar, escribir una página, organizar tus finanzas, pedir ayuda o establecer un límite. Lo importante no es que el movimiento parezca enorme, sino que sea real, porque grandes transformaciones están hechas de pequeñas decisiones que finalmente empiezan a apuntar en una misma dirección. Si continúas caminando, puede llegar un momento en el que mires hacia atrás y sientas que todo cambió. No necesariamente de repente, pero sí profundamente. Quizá eso sea lo que realmente significa decir que todo puede cambiar antes de 2027. La acumulación de movimientos internos y externos alcanza un punto en el que ya no puedes describir tu vida exactamente de la misma manera. Pueden cambiar relaciones, límites, prioridades, decisiones y la forma en la que percibes aquello que te rodea. También aparecerán nuevos desafíos, porque crecer no elimina la complejidad de la vida, pero puede ofrecer herramientas diferentes para atravesarla. No busques un futuro completamente libre de problemas. Busca desarrollar una manera más consciente de enfrentarlos. Ahora quiero que hagamos algo sencillo. Piensa en una sola cosa que sabes que no quieres llevar contigo hacia 2027. No intentes resolver toda tu historia. Elige solamente una. Puede ser una culpa, un hábito, una conversación pendiente, una relación con el miedo o una promesa que hiciste a ti mismo y que sigues postergando. Obsérvala durante unos segundos y pregúntate cuál sería el primer movimiento realista para comenzar a dejarla atrás. Después piensa en una sola cosa que sí deseas llevar contigo. Una persona, una cualidad, un proyecto, un sueño o una forma de vivir que hayas comenzado a recuperar. Reconocer conscientemente qué continúa y qué necesita terminar puede convertirse en una herramienta poderosa. Durante mucho tiempo quizá viviste principalmente reaccionando a lo que ocurría. Ahora puedes empezar a participar un poco más conscientemente. No puedes controlar todo lo que sucederá antes de 2027, y nadie puede hacerlo. Pero sí puedes decidir qué tipo de persona deseas ser cuando llegue, qué valores quieres proteger y qué patrones ya no deseas alimentar. Puede haber sorpresas, oportunidades, despedidas y encuentros. Tal vez existan meses tranquilos y otros más intensos. Nadie puede saber exactamente cómo será cada historia, pero hay algo que puedes observar ahora. Ya no eres exactamente la persona que comenzó 2026. Y si continúas prestando atención, tampoco serás exactamente la misma cuando este año termine. Eso por sí solo ya representa transformación. Mucho de aquello que todavía parece invisible puede estar preparándose ahora, del mismo modo que las raíces crecen sin poder ver todavía el árbol. Por eso, no necesitas desesperarte porque no conoces el resultado completo, ni interpretar cada movimiento como una amenaza. Algunas cosas simplemente necesitan tiempo para revelar qué estaban construyendo. Si determinadas personas ya no consiguen acompañar tu ritmo, puedes honrar lo vivido sin obligar todos los vínculos a continuar de la misma manera. Si todavía sientes miedo, recuerda que coraje no significa ausencia de miedo, sino permitir que algo dentro de ti se vuelva suficientemente importante como para no permanecer paralizado para siempre. Ese algo puede ser precisamente tu propia vida, aquello que todavía no viviste, las personas que aún no conociste, los lugares que todavía no viste, el amor que todavía puedes recibir, los proyectos que aún no comenzaste y las mañanas que todavía no despertaste. Todo eso existe como posibilidad, no como garantía, y la posibilidad necesita espacio para desarrollarse. Antes de 2027, intenta crear parte de ese espacio, no porque una fecha vaya a salvarte, sino porque estás vivo ahora, y este momento es el único lugar desde el que cualquier futuro puede comenzar.
Si estas palabras encontraron algo dentro de ti y sentiste que determinadas partes describen exactamente lo que estás viviendo, comparte tu experiencia en los comentarios. No necesitas contar toda tu historia. A veces una frase es suficiente y puede convertirse exactamente en aquello que otra persona necesitaba leer para comprender que no está sola. Muchas personas están atravesando umbrales parecidos de maneras diferentes, intentando entender qué está terminando, qué comienza y por qué ciertas cosas dejaron de sentirse como antes. Si quieres continuar acompañándonos durante estos meses, suscríbete y permanece cerca, porque todavía tenemos mucho que explorar sobre esta transición, las señales internas y los cambios que tantas personas sienten mientras nos aproximamos a un nuevo ciclo. Pero antes de terminar, quiero dejarte con una última imagen que resume gran parte de lo que hemos compartido. Imagina una puerta. Detrás de ti está todo lo que viviste y no puedes modificarlo, aunque sí puedes decidir cómo relacionarte con ello. Frente a ti existe un espacio que todavía no conoces completamente y no puedes ver todo lo que contiene. Entre ambos lugares estás tú, exactamente ahora, situado en el umbral entre aquello que conoces y aquello que todavía no tiene forma. No necesitas correr ni saber inmediatamente qué existe del otro lado. Puede ser suficiente reconocer que ya llegaste a esa puerta. Tal vez muchas de las sensaciones que has experimentado durante los últimos meses sean precisamente la percepción de ese umbral, de una etapa que lentamente pierde fuerza mientras otra comienza a llamar tu atención. Escucha, observa y cuida de ti mientras avanzas. Muévete cuando sea necesario y descansa cuando tu cuerpo realmente lo pida. No estás esperando que 2027 transforme mágicamente tu vida. Muchas de las transformaciones que podrían definir ese nuevo ciclo ya pueden estar comenzando ahora, incluso si todavía no tienes palabras para describirlas. Las primeras señales pueden aparecer en el cansancio que ya no comprendes, en relaciones que cambiaron, en preguntas recurrentes, sueños, límites nuevos y en la necesidad de silencio. También pueden estar presentes en aquello que ya no consigues tolerar y, al mismo tiempo, en ciertas experiencias que por primera vez en mucho tiempo vuelven a hacerte sentir realmente conectado con la vida. No ignores esos movimientos. Quizá dentro de algunos meses mires hacia atrás y comprendas que este fue el periodo en el que algo comenzó a reorganizarse, no porque obtuviste todas las respuestas o porque desapareció el miedo, sino porque finalmente decidiste escuchar con más atención y responder de una forma diferente a aquello que tu propia vida llevaba tiempo mostrando. Desde ese momento, elección tras elección y cambio tras cambio, tu realidad puede comenzar lentamente a adquirir otra forma. Por eso no necesitas correr hacia 2027. Permite que el tiempo avance, pero intenta llegar consciente de aquello que llevas contigo, dispuesto a dejar ciertas cosas atrás y abierto a posibilidades que todavía no tienen nombre. Quizá el mayor cambio no sea un acontecimiento externo que sucederá en el mundo antes de 2027. Tal vez el cambio más profundo ocurra dentro de ti, y cuando una persona realmente cambia, también se transforma su relación con las personas, las decisiones, las prioridades, los caminos y aquello que está dispuesta a aceptar en su propia vida. Entonces puede llegar un día en el que mires hacia atrás y comprendas que aquella sensación que tenías al principio era real. Algo estaba llegando, pero no venía únicamente desde afuera. Estaba naciendo dentro de ti y comenzó mucho antes de que pudieras verlo. Cuando finalmente lo reconozcas, entenderás que el cambio no empezó en 2027. Empezó durante todos estos meses que te llevaron hasta allí.